Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Dentro de la unidad temática 5, el lenguaje literario y científico, observaremos una tercera parte que se refiere hacia el manejo de las fuentes, tanto primarias como secundarias. Recordemos que las fuentes de información son todos los recursos que pueden tener datos formales e informales y que pueden ser escritos orales, y ahora con las nuevas tecnologías de la información y comunicación podemos contar con elementos multimedia. Las fuentes primarias contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido interpretada, parafraseada ni filtrada por ningún otro tipo de autor. En realidad, las fuentes primarias llegan a ser el producto directo de una actividad científica que llega a ser la investigación. Entonces, las fuentes primarias serán básicamente aquellas fuentes que nos permiten tener una rigurosidad y una exactitud en el proceso investigativo o de recolección documental que estamos haciendo. En tanto que podemos comprender que estas fuentes primarias llegan a ser los documentos originales, novelas, entrevistas y apuntes de investigación, artes visuales, autobiografías y discursos. Siempre las fuentes primarias van a ir a partir de la actividad que el propio investigador realice sobre su propio campo. Ahora bien, la diferencia de las fuentes primarias con las secundarias radica en que estas últimas componen la colección de referencia y facilitan el control y acceso a las fuentes primarias. En muchos casos, cuando nosotros no tenemos el acceso a fuentes primarias, debido a la falta de recursos, a las limitaciones de la bibliografía en sí, a no poder conseguir determinados libros o acceder a publicaciones, lo que necesitamos son las fuentes secundarias, que llegan a ser la interpretación que otro autor llega a hacer sobre las ideas de un autor original. Ahora bien, las fuentes secundarias contienen información organizada que llega a ser producto de un análisis y una reconfiguración de los documentos primarios originales. Tenemos como ejemplos las enciclopedias, antologías, los directorios, libros o artículos, que son interpretaciones de publicaciones originales, biografías y las críticas literarias o críticas científicas que se hacen al respecto. Las fuentes, recordemos que las fuentes secundarias llega a contrastar con una primaria en cuanto a que la información llega a ser en cierta manera manipulada. Cuando nosotros recurrimos a una fuente secundaria, recordemos que ella es producto del trabajo, análisis y la reconstrucción de un autor diferente al original, lo que puede ser riesgoso al momento de comprender determinados hallazgos. Ahora sí nos orientamos hacia las fuentes orales. Aparte de las fuentes primarias y secundarias, emergen las fuentes orales, que son fuentes documentales que no se contemplan dentro de un escrito, pero que pueden estar presentes en la reconstrucción de una historia. Tenemos como las fuentes orales a los testimonios y las tradiciones orales. Dentro de los testimonios nosotros tenemos los testimonios directos y los testimonios indirectos. Los directos son en los que un testigo presencial cuenta las vivencias, sus propias vivencias o los hechos que él ha podido presenciar de primera mano. En tanto que los indirectos radican en que una tercera persona contará lo que otra vio. Las tradiciones orales llegarán a ser otro tipo de fuentes orales. Tenemos a los refranes, canciones, cuentos, leyendas y mitos y las historias familiares. Es interesante que, por ejemplo, en el manejo de estas tradiciones orales se puede dar en cuanto a figuras del medioevo, ¿sí? O de la transición del medioevo al renacimiento. Tenemos a William Shakespeare. Es muy complicado entender la figura de William Shakespeare, por ejemplo, puesto que no se tienen datos directos sobre sus actas de nacimiento u otros documentos oficiales de su existencia. Generalmente la recopilación de su historia está a partir de mitos, cuentos, diversas tradiciones orales de su pueblo de origen.
hasta tal punto de que se considera que el autor nunca nació y en realidad era otro autor llamado Marlon, Christopher Marlon, que tomó el seudónimo este para poder producir sus obras. Es muy interesante este aspecto porque vemos cómo, si bien las tradiciones orales o las fuentes secundarias ayudan a la investigación, muchas veces carecen de fiabilidad y esto quita rigurosidad a una investigación. Es más, hasta la misma existencia de un personaje histórico como lo fue William Shakespeare. Y con esta aclaración hemos podido terminar esta parte de nuestra temática que llegan a ser el manejo de las fuentes primarias y secundarias. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente sesión.